Bienvenidos amigos televidentes a un programa más de Conversemos. Aquí este es el lugar donde estamos invitando a los algareños, a esos algareños que han hecho historia en nuestro municipio, que han dejado su huella en lo social, en lo económico, en lo educativo, en lo cultural. Hoy invitamos a un hombre que Dios le dio un don en sus manos, el don del arte, el don de dibujar. Carlos Herrera, un hombre nacido y criado en el municipio de Salgar, feliz, agradecido, espontáneo y sobre todo un gran artista. Carlos, bienvenido a Conversemos. Alejandro, muchísimas gracias a usted y al canal Azampas por la invitación. En el municipio conocemos a Carlos Herrera como Cherrera. ¿Por qué? ¿Por qué Cherrera? A ver, Alejandro, Cherrera, eso nació por allá en 1975 cuando íbamos un grupo de compañeros que nos dio por sacar seudónimos. Y tengo para decirle que uno de los compañeros, que en paz descanse, se puso por vago. Por vago. Se llamaba Porfirio Varelas González. En todo caso, cada uno sacó su seudónimo. Yo saqué el mío, el más sencillo, C. Herrera, Cherrera. Y ahí quedó bautizado. Ahí quedé bautizado. Toda pintura que tenga estampado Sí, seudónimo de Cherrera, Ajá. lo identifica usted. Claro, todo el mundo me conoce como Cherrera. Lo invitamos Cherrera precisamente porque usted ha hecho cultura en nuestro municipio. Ver los cuadros que usted realiza, las pinturas que hace, son muy llamativas, enseñan, son culturales, son hechas con mucha estética. No podía quedar usted por fuera del programa Conversemos, de resaltar esa bonita labor. Pero ¿cómo es que Cherrera descubre que es pintor? Alejandro, eso desde muy niño. Recuerdo tener 5 años cuando hice mi primer dibujo. Y mi mamá me alabó mucho ese dibujo, se maravilló, se exaltó. Lo mismo yo sentí esa sensación. Y recuerdo desde ese momento, desde ese preciso instante, yo me volví un enamorado del dibujo. Lo que veía y me gustaba, lo dibujaba. Luego tenía yo 5 años. Luego ya cuando entramos a estudiar, que en aquel entonces entrábamos de 7 años a primero de escuela, recuerdo que la maestra, por ejemplo, los primeros cuadernos, ella se maravillaba pues viendo mis cuadernos, las letras eran muy grandes, los dibujos, y ella tomaba el cuaderno y se lo mostraba a los otros compañeros. Les decía, ¿Usted muestra? Sí, mire este niño, vea. Entonces, pues a mí me maravillaba esto. Y recuerdo que en la escuela en aquella época había más dibujantes, muy buenos, excelentes. Estaba, por ejemplo, Ramiro Garzón. ¿Le tocó estudiar con él? No, él iba más adelante, sí. O sea que le tocó hacer una generación de artistas. Sí. Había muy buenos dibujantes en aquella época. Estaba Ramiro, estaba un Rubén, estaba mi hermano Rafael, que también un excelente dibujante. Estaba un sobrino de don Alfonso Borges. En fin, habíamos varios destacados en el dibujo. Cherrera, con lo que usted me acaba de decir, nos da a entender o nos enseña que fue una generación de pintores que se fue forjando en el municipio de Salgar. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué ahorita no se ve esa generación dedicada al dibujo, a la pintura? ¿Por qué se quedó una generación de ustedes? ¿Qué pudo haber pasado, Cherrera? Sí. Muy buena la pregunta, Alejandro. A ver, yo recuerdo de esta generación pues que fuimos muy reconocidos y nos identificábamos uno al otro, de verdad. Y ahora, por ejemplo, yo observo en la experiencia que he tenido durante el trabajo que he tenido con los niños, con adultos, veo que hay mucho talento, siempre lo he manifestado. En la montaña sobre todo he visto niños con unas capacidades para dibujar pues que yo me identifico ahí con ellos. ¿Recuerda a su niña? Sí.
Ellos también son muy dedicados y uno ve en ellos esa dedicación, ese amor por el arte. Entonces me recuerda a mí cuando estaba niño que yo no tuve quien me encaminara, que era una de las partes pues más principales. No tenía quien me guiara. Fue amor propio. Amor propio. Pero hay una ventaja, Alejandro. El gusto, la pasión. Porque uno verdaderamente se enamora de lo que hace. Y en aquel tiempo existía la biblioteca pública. Y yo iba a la biblioteca y encontraba libros de arte, de dibujo, y yo los miraba. Queriendo aprender. Queriendo aprender. Y allí vi mucho lo que fue la técnica del lápiz. Sí, hasta allí aprendí una frase que no se me olvida nunca, que ahí me la grabé y recuerdo en la biblioteca, que decía: pinte negro, pero negro, absolutamente negro, lo que vea negro. Entonces desde ahí uno va aprendiendo muchas cosas primordiales para ese camino que debe de recorrer a través del arte, porque uno debe de... Es decir, Cherrera, que tal vez la tecnología y todo lo que trae la modernidad encamina a los muchachos por otra parte, no Sí. como ustedes que iban a la biblioteca, investigaban, verdad. se dedicaban al arte. Pudo haber ocurrido eso. Es verdad, porque es que la diferencia es mucha, Alejandro. Hoy en día hay que reconocer que la tecnología absorbe mucho tanto a la niñez, más que todo a la niñez, como a las personas adultas. Entonces para ellos no hay otra cosa más mejor que la tecnología, y de verdad absorbe demasiado. Entonces, perdón, los niños ya no ven como un camino, algo, un espacio donde ellos puedan identificarse. Sabemos que los artistas, casi todos, en cualquier expresión que manejen, son de pensamiento diferente. Uno identifica a un artista e inmediatamente empieza a hablar con él. Tienen un pensamiento diferente. Sí. Muchas veces un pensamiento revolucionario de todas las cosas del entorno. Claro. Quizá fue por eso que usted decidió no terminar su bachiller, porque vio un camino vacío ahí. Quiso que su camino fuera el del gusto, el del arte. Cuéntenos un poquitico esa experiencia. Alejandro, yo recuerdo, esto fue por 1974-75 más o menos. Estando yo cursando tercero bachillerato, habíamos una cantidad de jóvenes que éramos inquietos. Y en aquella época, por ejemplo, empezó la revolución del mundo de las comunicaciones. Y recuerdo que nos hacíamos en grupo así en los descansos y empezábamos a conversar sobre temas de la actualidad de aquella época. Recuerdo algo que no se me va a olvidar. En aquella época se hablaba mucho de lo que era la contaminación del medio ambiente, sí, el calentamiento global desde aquella época. Y se daban soluciones también. Se daban soluciones a no la tala de árboles, la quema de los bosques, todo esto desde aquel tiempo. Mire, y hoy en día lo que yo me pregunto y sigo viendo, sigue el mismo problema. Siempre se ha hablado desde aquella época y el problema sigue ahí latente. Y todo el mundo, la comunidad entera, hasta en la televisión se ven películas que se habla sobre el calentamiento global. El cambio climático. El cambio climático. Lo vemos en Discovery, que es un canal pues súper importante. Que el problema sigue siendo el mismo e inclusive de una magnitud más grande. Sí. ¿Se siente también usted orgulloso de la época en que le tocó? Me contaba usted que los jóvenes de su época eran más inquietos y eran intelectuales. Sí, de verdad que sí. Éramos inquietos, pensábamos mucho, éramos muy pensantes, porque como no tenía algo más que nos distrajera, Alejandro. Y recuerdo de la pregunta que usted me hizo, Alejandro, que conversábamos una cosa. En aquella época se hablaba mucho pues de ya las comunicaciones, las universidades estaban en su apogeo, pero había un fenómeno estudiantil, que eran las huelgas en las universidades. Entonces nosotros nos poníamos a hablar sobre el estudio y qué le proporcionaba a uno el estudio, ¿sí?
Y pensábamos, sacábamos estas conclusiones, que si por ejemplo uno terminaba el sexto bachillerato, si las condiciones económicas de la familia no eran muy favorables, una carrera no era muy prometedora, ¿verdad? No había mucha demanda No laboral. había mucha demanda laboral y el costo también de la misma carrera. Si fuera una carrera mínima, por decir algo, 3, 4 años, entonces, con el problema aquel de las huelgas en las universidades, esta carrera se iba a prolongar más tiempo, ¿sí? Entonces, para mí consideraba yo que era un tiempo que se iba a perder, ¿ya? Y yo pensaba y le decía a los compañeros, hombre, yo sí digo una cosa, para uno vivir, sobrevivir sobre este planeta, necesita especializarse en algo, un arte, algo, dedicarse a ello, conocerlo a fondo y de eso puede uno vivir el resto de la vida. Que si va a ser zapatero, que Sí, sea buen zapatero, exacto, ¿cierto? sí. Y si va a ser músico, bueno, dedicarse a la música porque eso es un compromiso. Precisamente hablando del arte, ¿el artista nace o se hace? Alejandro, el artista tiene que ser ambas cosas. Se nace y se tiene que hacer. Porque el artista desde muy niño, dado por ejemplo el caso mío, uno descubre, se da cuenta. Yo, por ejemplo, trabajando con los niños me doy cuenta y miro allá y digo, este niño tiene talento. Y entonces uno quisiera como motivarlo, como que ese niño se encamine y vea que hay que tiene algo muy positivo. Y el arte en verdad es una manifestación del ser humano que a través de los siglos y el primitivismo Ha sido una necesidad del hombre. claro, de comunicarse. Y el arte es un medio de uno comunicarse, de expresar muchas cosas que tenemos la humanidad. Y el arte es necesaria porque con el arte se llena. Muchas veces las personas refugian la nostalgia, la tristeza, los momentos difíciles en el arte, sea en el teatro, sea en la música, sea en la pintura, pero el arte tiene que estar siempre presente en los momentos más definitivos del ser humano. Claro. De la humanidad, por ejemplo, de la humanidad. Mire, ¿por qué conocemos mucho historia de la humanidad? Porque hay pinturas que hablan de las guerras, ¿sí? Y allá se ve todo plasmado y entonces eso está comunicando. Desde ahí se ve el arte. Claro, Desde claro hasta que en la sí. guerra, imagínese. Sí, desde ahí, mire. Bueno, hay una cosa muy curiosa de lo que usted realiza y es que es pintura y dibujo. Esas dos cosas tienen que ir de la mano. Por supuesto, Alejandro. Porque yo si no sé dibujar, pues cómo me voy a poner a pintar. Que yo creo que una de las condiciones básicas para uno decir que es pintor debe de ser dibujante. Eso para mí es una condición básica. Vemos en Cherrera una persona muy idealista, que tiene unos ideales firmes, que es amante del arte, de lo artístico. ¿Cómo fue educado entonces Cherrera? ¿Lo educaron siempre inspirándole el sentido, el amor por el arte? ¿O cómo fue esa educación que tuvo? No, Alejandro. A ver, la educación mía de niño, recuerdo, como se lo dije ahora, era muy diferente. Porque el mundo no tenía la visión que tiene hoy, ¿sí? Entonces, el entorno de nosotros, Alejandro, era la casa, la escuela, la familia. Entonces vivíamos en ese núcleo familiar donde lo que dijera el papá, la mamá, para uno era muy sagrado. Era palabra de Dios. Era palabra. Tanto que el papá o la mamá lo castigaban a uno, con solo mirarlo lo castigaban a uno. Y qué pesar hoy en día que un padre de familia no puede corregir a un muchacho porque ya conocemos los resultados. Hay una, digamos, una polémica en torno a eso que usted está explicando, y es la nueva psicología o la psicología moderna. De esa que dice que si se le da con la chancla o la correa, o si se le da muy durito al niño, entonces le crea traumas. Claro, Eso claro. ha creado una polémica, porque si uno se pone a comparar las personas de la actualidad, la generación de la actualidad, con la anterior, veo una brecha muy grande donde había mucho respeto hacia los padres de familia. Entonces se cuestiona uno y dice, bueno, entonces la psicología moderna, ¿qué ha hecho? Eso es una polémica que se ha generado en el mundo ya. Y yo le digo una cosa, Alejandro, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque es que
Mire que la misma Biblia lo reza. Nacemos con dos nalguitas, ¿verdad? Y una es para usted contemplarla y todo eso, y otra es para darle que se sienta. Y eso es positivo, está escrito en la palabra de Dios. Hasta dice que el padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Claro, en un sentido también literario. Hace falta. La autoridad paterna en el hogar hace falta, porque es que de ahí viene el principio para el respeto hacia los demás, desde ahí nace. Bueno, me comentaba también usted que de niño no se dedicó precisamente a la pintura, que realizó otros oficios. ¿Qué oficio realizó cuando niño? A ver, Alejandro, yo de niño, uno va creciendo y va pasando por etapas en la vida, ¿verdad? Y ya siendo yo, por ejemplo, entrado en la edad de 13, 14 años, yo me rebuscaba mucho la plata. La papita. La papita, para mecatear me la rebuscaba. Yo llegué a trabajar los domingos alando una carreta para llevar el surtido al parque y trabajar todo un día lavando vasos. Yo compraba revistas y iba y las alquilaba en el teatro. Me mantenía haciendo dibujos a los otros muchachos y entonces, bueno, me rebuscaba mucho la plata para mecatear y comprar mis cosas. Siempre me imagino también que eso fue por el ejemplo que usted veía en su familia, Claro, familia claro. luchadora, trabajadora. Sí, Alejandro. Vemos a Cherrera muy suelto en la entrevista. Es muy grato de verdad conversar con usted. Nada que ver con ese joven tímido. Ay, Alejandro, no, de pronto, sí, no, es que no nos podemos decir mentiras, eso es normal, de verdad que sí. Que yo de niño ya, pues de niño era muy avispado, hasta la edad por ahí de 11 años. De ahí que ya uno entra, que sabemos que cuando ya uno entra a la adolescencia, es otra etapa de la vida, que es una etapa muy difícil y donde lo va a marcar a uno para el resto de la vida. Depende también del entorno y muchas circunstancias. Y uno de la niñez trae ya ciertas raíces, ¿verdad? Y ciertos principios. Entonces ya en la adolescencia como que viene a brotar eso. Y yo recuerdo que yo fui muy tímido ya después, demasiado tímido. Con decirle una cosa, Alejandro, le voy a contar una anécdota de la timidez mía. Recuerdo que en una empresa yo trabajando en Medellín, ya por ahí de la edad de 20, 21 años, trabajé en una empresa y allí conocieron mis cualidades para dibujar y pintar. Entonces los patrones me patrocinaron para que estudiara en Bellas Artes. Yo fui a Bellas Artes a averiguar pues el programa para estudiar arte. Y créanmelo, que me quedé 2 horas afuera en la avenida La Playa de las oficinas de Bellas Artes pensando en la de entrada, cómo iba a entrar. 2 horas, si dentro no dentro, si dentro no dentro. ¿A quién me irá a encontrar el Claro, yo con esa barrera de entrar, que sí que no, que sí que no, esa incertidumbre, hasta que yo me arriesgué. Entré a la oficina ahí en primera planta, estaba donde informaban, para llegar y yo decirle, señorita, ay, yo quiero entrar a la Escuela de Bellas Artes. Entonces sacó ciertos papeles y me dijo, ¿le gusta el arte? Sí. Bueno, vea, le hace estos prospectos y ahí ya usted toma la decisión. En cuestión de segundos, y yo me demoré 2 horas para entrar. Y salió así de rápido. Así de rápido, en cuestión de segundos. Pero hay otra cosa, Alejandro, perdón. Eso a mí me marcó mucho, de verdad que sí, sufrí mucho, porque sufre uno. ¿Cuántas mujeres dejó de conquistar por el No, pues novias bonitas y mujeres, no, pero me daba miedo, yo las veía hermosas, pero ay. Sentía como ese susto. Sí. Alejandro, ¿sabe qué me despertó a mí en la vida? Se lo digo sagradamente. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi profesor, ni mi hermano, ni el amigo, nada, sino que circunstancias de la vida. En cierta ocasión, mi hermano, el que es profesor, tuve la oportunidad de trabajar en ese colegio, pero en la tienda, recién salido de pagar servicio militar.
mi hermano manejaba la biblioteca. Y entonces, el momento de trabajo era cuando las muchachas salían al descanso y vea y trabaje aquí, ya se iban a clases. Entonces ya nos quedaba mi papá sentado ahí, yo aquí así cruzado, mirándonos el uno al otro. Entonces yo dije, no, yo mi tiempo no lo puedo perder. Entonces ya le dije a mi hermano Rafael que me prestara las llaves de la biblioteca, que le era encargado de ella. Yo me metí en la biblioteca. Y me ha gustado mucho lo que es la psicología. Lo que es literatura narrativa no me ha llamado mucho la atención, la psicología sí. Entonces allí yo cogía libros de psicología, de Sigmund Freud, Oscar Wilde, Pierre Janet, Jorge González, y yo me sentaba a leer allá en mi tiempo libre y lea. Entonces, como eso es muy bonito, es algo muy bonito, sobre todo leyendo a Freud. Hombre, Alejandro, claro, el padre del psicoanálisis. Hombre, Alejandro, sinceramente, la lectura sí le ayuda a uno mucho. Entonces lo bonito es que uno se va identificando allí y sabe dónde están sus errores. Pero entonces uno tiene que tomar conciencia de ello y poner en práctica cosas tan sencillas, prácticas, y eso de verdad lo madura a uno como persona. El artista, por amar tanto el arte, hay veces se le olvidan muchas cosas del exterior, de lo externo, pero siempre recuerda esa pintura, esa obra que fue la primera con la que se forjó y que siempre la tiene presente. ¿Cuál fue esa primer pintura suya de la que usted aún recuerda y la tiene presente? Alejandro, esa primer pintura recuerdo que es un rostro de Jesucristo, de semiperfil. Y esa pintura existe aquí en Salgar, que yo la veo y me da nostalgia. Recuerdo haberla pintado en una época de Semana Santa. Y siempre me pasaba algo en Semana Santa, siempre estaba yo pintando algo de Jesucristo, en toda la Semana Santa. ¿Qué edad tenía cuando la pintó? No, pues cuando eso tenía yo por ahí que 13 años. Fue lo primer trabajo que yo hice al óleo, porque antes tuve la experiencia de trabajar con vinilos, lápiz de color, todo eso, ya venía un conocimiento pues del color y una atracción por el color. Me contaba usted que se arrepiente de no haber sido político, policía o sacerdote. O guerrillero. Sí. ¿Por qué? Sí, es de lo único que me arrepiento. Pues juzgue usted, Alejandro. Por los privilegios, de verdad que sí.